Hola, seguimos con inteligencia artificial. Te invito a ver el video anterior donde vimos cómo acceder al chat GPT a través del celular, que también se puede hacer con una computadora. El tema de hoy es justicia artificial y algunas de las preguntas son: ¿puede la inteligencia artificial juzgar a las personas? ¿Puede ser más justa que un juez? ¿Cuáles son los límites éticos? Todo esto y más en este video. Pero antes, la definición de inteligencia artificial. Le preguntamos. La inteligencia artificial, IA, se refiere a la capacidad de las computadoras y los sistemas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la percepción, el razonamiento y la resolución de problemas. Esto se logra a través de algoritmos y modelos matemáticos que permiten a las máquinas aprender de datos y experiencias y ajustar su comportamiento en consecuencia. La IA se ha aplicado en una amplia variedad de campos, desde el procesamiento del lenguaje natural, la visión por computadora, la robótica y la automatización industrial. También se ha utilizado para desarrollar sistemas de recomendación, asistentes virtuales y chatbots, entre otros. A medida que la tecnología continúa avanzando, la IA se está convirtiendo en una parte cada vez más importante de nuestra vida diaria. Al mismo tiempo, también plantea preguntas importantes sobre su impacto en el empleo, la privacidad y la seguridad, entre otros temas. Ahora le voy a preguntar cuáles son los límites éticos de la inteligencia artificial. Veamos qué responde. La inteligencia artificial plantea varios desafíos éticos que deben ser abordados. Algunos de los límites éticos más importantes incluyen privacidad. La recopilación y el uso de datos personales por parte de sistemas de IA pueden invadir la privacidad de las personas. Es importante garantizar que los datos sean recopilados y utilizados de manera responsable y que los derechos de privacidad se respeten. La IA puede estar diseñada y entrenada con datos sesgados que perpetúan la discriminación y la injusticia en la sociedad. Es importante trabajar para mitigar este sesgo en el desarrollo y uso de la IA. Responsabilidad. ¿Quién es responsable de las acciones de un sistema de IA? ¿El desarrollador? ¿El propietario? ¿El usuario? Es importante establecer claramente la responsabilidad en caso de daños o consecuencias negativas. Transparencia. Los sistemas de IA a menudo operan de manera opaca y pueden ser difíciles de entender para los usuarios. Es importante garantizar que los sistemas de IA sean transparentes y que se puedan auditar para detectar y corregir errores y sesgos. Derechos de autor y propiedad intelectual. ¿Quién tiene derecho a los resultados generados por un sistema de IA? ¿El desarrollador? ¿El propietario? ¿El usuario? Es importante establecer claramente estos derechos para evitar disputas legales. Muy interesante. 5 puntos. Privacidad, sesgos, responsabilidad, transparencia para auditar y derechos de autor. Bueno, acá tenemos para analizar todos estos puntos. Algunos documentales hablan de esto. Si la inteligencia artificial se va a aplicar o va a ir en contra de las personas. Le vamos a preguntar al chat GPT: ¿se va a usar la inteligencia artificial para juzgar a las personas? Vamos a ver qué nos responde. Actualmente, la inteligencia artificial está siendo utilizada en algunos sistemas de justicia criminal, como la evaluación del riesgo de reincidencia y la toma de decisiones de sentencia. Sin embargo, el uso de la IA en estos contextos plantea serias preocupaciones éticas y de justicia, como el sesgo y la falta de transparencia en los algoritmos.
Es importante tener en cuenta que los algoritmos de IA están diseñados y entrenados por seres humanos y por lo tanto, están sujetos a los mismos prejuicios y sesgos que cualquier otra tecnología humana. Además, los sistemas de IA a menudo se basan en datos históricos, lo que significa que pueden perpetuar la discriminación y la injusticia en la sociedad. En general, se recomienda una gran precaución al utilizar la IA en contextos de justicia criminal y se debe establecer un marco regulador claro que garantice la transparencia, la responsabilidad y la ética en el uso de la IA en estos contextos. En resumen, la inteligencia artificial puede utilizarse en sistemas de justicia criminal, pero es importante abordar los desafíos éticos y de justicia antes de implementar estos sistemas y establecer regulaciones claras para garantizar un uso responsable y justo de la IA. En esta respuesta vemos que ya se está usando en tareas específicas. También que es una herramienta y que la decisión final la debe tener un ser humano. Muy buena respuesta. Un punto para GPT. Y que se debe realizar una discusión pública sobre la inteligencia artificial. Bien por GPT. Ahora voy a preguntarle si la inteligencia artificial puede ser más justa que las personas a la hora de juzgar. Vamos a ver qué responde. En teoría, la inteligencia artificial, IA, podría ser más objetiva y evitar los prejuicios y las emociones que afectan a los seres humanos en la toma de decisiones. Sin embargo, en la práctica, la justicia y la imparcialidad dependen en gran medida de cómo se programa y entrena la IA. Si la IA se entrena con datos injustos o discriminatorios, puede replicar y perpetuar esas mismas desigualdades en sus decisiones. Además, es importante tener en cuenta que la IA no puede tener una comprensión completa del contexto y las circunstancias únicas que rodean a una persona o un caso, lo que puede afectar su capacidad para tomar decisiones justas. En última instancia, la IA debe ser utilizada como una herramienta auxiliar en el proceso de toma de decisiones y no como un reemplazo total para los seres humanos. Los seres humanos tienen la responsabilidad final de revisar y aprobar las decisiones de la IA y asegurarse de que sean justas e imparciales. Me gusta lo que responde y veo otros puntos importantes para ver. Dice, puede ser justa, pero, acá viene lo importante, depende de quién programe la inteligencia artificial. Importantísimo. Los datos, otro punto, los datos que se programa, eso afecta la decisión final, si es justa o injusta. Y otro punto, lo último, otra vez aparece que la inteligencia artificial es una herramienta auxiliar en el proceso de toma de decisiones y que los seres humanos tienen la responsabilidad final de revisar y aprobar las decisiones de la inteligencia artificial y asegurarse que sean justas. Muy importante. Bueno, hasta acá llegamos. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Chao.